Hola, cordial saludo. Mi nombre es Sebastián Valencia Cosio y soy estudiante de la maestría en química de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Les vengo a exponer mi investigación titulada Efecto del sustituyente en híbridos cumarín-chalcona sobre la actividad antiparasitaria. Esta investigación está, o esta exposición más bien, está dividida en dos, en una contextualización biológica, donde vamos a observar los fundamentos biológicos y teóricos que tratamos en la investigación, y en una contextualización química que vamos a observar la síntesis y las metodologías utilizadas en la separación y análisis de los compuestos sintetizados o los compuestos de interés. Comencemos hablando de la leishmaniasis, que es una afección causada por un protozoo, por un parásito que pertenece al género Leishmania, y este parásito es transmitido por unos insectos llamados flebotominios, los cuales funcionan como vector, eh, llegando al hospedero, que es el ser humano, y haciendo la infección con este protozoo, el cual es ingerido o fagocitado por los macrófagos, y de allí comienza el ciclo de infección en el ser humano. La leishmaniasis se puede presentar de tres maneras principalmente: la leishmaniasis visceral, cutánea y la leishmaniasis mucocutánea, siendo la más grave la leishmaniasis visceral y de más complejo tratamiento. En el mundo se pueden presentar entre 50.000 a 90.000 casos anuales. En la leishmaniasis cutánea se presentan entre 600.000 y 1.000.000 de casos, y la leishmaniasis mucocutánea, el 90% de los casos se producen en Brasil. Aquí podemos observar unas imágenes que nos dan cuenta de cómo es la leishmaniasis y los brotes y las afecciones que alcanza a generar en la piel del ser humano. Por otra parte, en mi país, casi todo el territorio, la enfermedad es endémica. Se estima que aproximadamente 11 millones de personas están en riesgo, y pues los contagios se dan principalmente en las áreas rurales. Podemos observar esta tabla de contagios los últimos años. Según el Ministerio de Salud de Colombia, los contagios oscilan entre 6.000 a 11.000 casos. La malaria, también conocida como paludismo, es una afección generada por un protozoo del género Plasmodium, que se transmite por la picadura de mosquitos hembras del género Anopheles. Como podemos observar, la malaria, estos parásitos tienen unos ciclos y unos estadios complejos en el ser humano. Uno de ellos es un ciclo exoeritrocítico que se da principalmente en el hígado, y el otro es un ciclo eritrocítico que se da en el glóbulo rojo. Esto también conlleva a una dificultad muy alta al tratamiento de estas afecciones, debido a que es complejo la erradicación de este parásito, debido a que se comporta y es eh, más complejo de tratar en sus diferentes estadios. Plasmodium vivax es el parásito que predomina en América y es el causante del 75% de los casos de paludismo. Según el informe mundial del paludismo publicado en 2020, podemos observar que en el 2018
existieron 228 millones de casos y conllevaron a 411.000 muertes. Y en el 2019, 228 millones de casos que terminaron en 411.000 muertes, por lo cual nos indica que estas afecciones son de alto impacto en la población mundial y es bueno investigar y avanzar en el tratamiento de ellas. Por otra parte, en mi país, los últimos 17 años se ha observado una disminución de los contagios con promedios anuales entre 50.000 a 100.000 casos. Podemos observar que el del 2000 de 171.000 casos, aproximadamente bajó en el 2017 a unos 50.300 casos, igualmente casi en el 2018 con 54.545 ya terminando el año, y a 2021 en la semana epidemiológica número 13 ya existían 15.700 casos, según los datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia. La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanomiasis americana, es una enfermedad también mortal, puede ser mortal, si no se acuden a los tratamientos efectivos y a tiempo. Es causada por el protozoo Trypanosomas cruzi y es transmitida por insectos conocidos como triatomíneos. Estos triatomíneos, aquí normalmente en Colombia se les conoce en el argot popular como pitos. Este insecto se alimenta de la sangre del ser humano y allí realiza un orificio, que este es el orificio de entrada para el protozoo en el cuerpo, y allí comienza todo su proceso de multiplicación celular y de infección del cuerpo humano. Esta infección se puede dar por medio vectorial, por el insecto, oral o de manera congénita. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas con tripanosomiasis, infectadas con Trypanosoma cruzi. Hay 21 países que se consideran endémicos de este microorganismo, y en Colombia aproximadamente el 5% de la población está en riesgo de ser infectada y el 10% se encuentra en riesgo de adquirirla. A 2015 se contaban con 438.000 infectados en Colombia, según el Instituto Nacional de Salud. Y la región Caribe es una región con alta potencial para la transmisión. Ahora vamos a hablar un poco de la contextualización química. El propósito de, digamos, este proyecto. Comencemos conociendo un poco sobre las chalconas. Las chalconas son unos metabolitos secundarios sintetizados por las plantas como precursores de los isoflavonos. Estos metabolitos se ha encontrado que tienen un gran espectro de actividades biológicas, como actividades antibacteriales, antifúngicas, antiparasitarias, y se ha visto que también pues, tienen actividades contra estas afecciones, contra estos microorganismos. Se ha encontrado que la licochalcona A, la ruchalcona, poseen actividades contra la Leishmaniasis major. Las chalconas preniladas también poseen actividad contra la Leishmaniasis mexicana. La licochalcona, la homobuteína, el santumol son activos también contra Plasmodium falciparum. Las cumarinas también son otros metabolitos secundarios
sintetizado por las plantas y usados como mecanismos de defensa. Y también se han aislado de algunas plantas y se han encontrado que son activos en contra de estos parásitos. Se han aislado de Ferula nartes bois y de Calophyllum brasilensis, que son activos se ha encontrado que estas cumarinas son activos contra la Leishmaniasis brasilensis. También se han aislado de Ferula sowitziana y son activos contra la Leishmaniasis major. La chalepin, que es un inhibidor de la deshidrogenasa 3-gliceraldehído fosfato en las células de Trypanosoma cruzi, y esta es extraída de Pilocarpus spicatus. Y la mamea también ha mostrado que tiene muy buena actividad antitripanosómica y contra Plasmodium falciparum. ¿Qué es un híbrido? Entonces aquí unimos el concepto de lo que es un híbrido. Un híbrido es la unión de dos subunidades que se ha encontrado que poseen actividad. El conservar estas subunidades y unirlas se busca el propósito que tiene es aumentar la actividad o potencializar la actividad de esas subunidades independientes. Entonces, como pueden observar aquí, el propósito de este proyecto era formar un híbrido de la molécula de cumarina en rojo, y esta molécula también forma con este anillo A una chalcona con el anillo B. Los híbridos son o se busca que dos subunidades de los compuestos de interés se unan para aumentar o potencializar sus actividades. Eso es lo que busca la formación de híbridos, de que dos subunidades de algunas moléculas se unan para formar el híbrido y así dar mejor actividad farmacológica. La motivación o la justificación de este proyecto está basada en estas 5 razones. La primera de ellas es que estas afecciones protozoarias se presentan más que todos en áreas marginales, áreas rurales alejadas de las grandes urbes, que esto dificulta a las personas el acceso a los tratamientos debido a que son carentes y no están en las mejores situaciones económicas. Los altos costos de los tratamientos, los efectos secundarios indeseables debido a que algunos fármacos utilizados poseen cardiotoxicidad, eh, nefrotoxicidad, etc. Y a medida que estos parásitos se han ido tratando con los fármacos de primera línea, estos parásitos han ido desarrollando resistencia a ellos. Y al igual que los parásitos, también los insectos vectores, que son los transmisores, también han generado resistencia hacia los insecticidas. Aquí evidenciamos la metodología química, que podemos separar en 4 fases. La primera es la reacción 1, en donde se realiza la reacción de Noah-Benjel, que es una condensación. Aquí se da la obtención de la cumarina. La reacción 2, la reacción de Klein-Smith, que aquí ya formamos el híbrido cumarín-chalcona, la purificación y la separación, que se lleva por medio de cromatografía de columna y de capa fina, y la identificación de los compuestos se lleva por IR y por RMN. Aquí tenemos el esquema de las reacciones. Podemos observar, en la primera reacción se realiza la síntesis de la cumarina, y en la segunda reacción, con una adición de un benzalaldehído, se realiza la reacción de Klein-Smith, dando como producto final el híbrido A. Se sintetizaron de los híbridos desde A1 a A13, y con los diferentes sustituciones en R1 y en R2. Posteriormente, a los híbridos se les realiza
evaluaciones de citotoxicidad. A grosso modo, se utilizaron células 1-237, de allí estas células se incuban a 37 grados y se exponen a los compuestos sintetizados de 200 microgramos sobre mililitro a 2 microgramos sobre mililitro, siendo la mayor y la menor concentración. Posteriormente se agrega el MTT, de allí se detiene la reacción pasadas 72 horas y finalmente se da la cuantificación de Forman-San para obtener el L50. Posteriormente, para la actividad in vitro contra Trypanosomas cruzi, se utilizan amostigotes de Trypanosomas cruzi y células U937. Se cultivan, se incuban durante 24 horas en una proporción de 5:1 parásito célula. Posteriormente se da a la eliminación de los parásitos no internalizados. Posteriormente se da la evaluación de los compuestos a las concentraciones ya mencionadas y se incuban durante 72 horas, se halla el reactivo CPRG y por último se realiza la medición colorimétrica a 570 nanómetros. Para la actividad in vitro de Plasmodium falciparum se utiliza una cepa de 3D7, la cual es sometida a los compuestos híbridos, a los híbridos de interés. Se incuban durante 72 horas a 37 grados Celsius. Posteriormente se agrega el reactivo del Mastat y para finalizar con la medición colorimétrica también de 6 en 650 nanómetros. Tengamos en cuenta que estos son procedimientos a grosso modo. Y por último, la actividad in vitro de Leishmaniasis panamensis. Se utilizan premostigotes de Leishmaniasis panamensis, se incuban a 34 grados Celsius y se exponen durante 3 horas con esa línea celular en una proporción de 15:1. Se incuban durante 24 horas. Posteriormente se lleva el lavado y la, la, la evaluación de los compuestos, el lavado de las células no internalizadas del parásito. Posteriormente, a las 72 horas, se lleva a citometría de flujo y se realiza la medición. Los resultados obtenidos mediante el ensayo de citotoxicidad, observamos que los compuestos más citotóxicos son A2, A4 y A5. También podemos observar que la cumarina A1, que tiene en R1 y R2 hidrógenos, es más citotóxica que las subunidades de cumarina y chalcona, o sea que el híbrido es más citotóxico que la cumarina y la chalcona. En la actividad antilesmanial podemos observar que los que mayor actividad tuvieron fue A2, A5, A7 y A8. Aquí se utiliza un control positivo de anfotericina B y los R1 y R2 son oxigenados. En A2 un grupo metoxi, en A5 un hidroxi y en A7 y A8 un grupo nitro. En los resultados antitripanosomal podemos observar que los que mejor actividad tuvieron fueron A2 y A5. En R1 teniendo un grupo metoxi y un grupo hidroxi. Aquí se utilizó como control positivo el benidazol. Para la actividad antiplasmodial se obtuvo mejor rendimiento, mejor actividad para los compuestos A12 y A13, seguidos de los compuestos A7 y A8, con grupos nitro también. Aquí se utilizó como control positivo la cloroquina. Podemos observar que A1, que en R1 y R2 son hidrógenos, que es la formación del híbrido, posee mayor actividad contra los 3 parásitos en comparación con la cumarina y la chalcona, lo que nos quiere decir que el híbrido es más activo
que las subunidades de cumarina y de chalcona. En conclusión, la síntesis de híbridos y cumarinas entre cumarinas y chalconas pues genera compuestos con una actividad antiprotozoaria, tienen una menor citotoxicidad. Los compuestos que están sustituidos en los carbonos 3 son activos contra la leishmaniasis panamensis, y los sustituyentes oxigenados también en ese carbono y con grupos hidroxilos en el grupo C4, pues también son activos contra Trypanosoma cruzi. Y los sistemas oxigenados en C3 y en C4, así como los grupos desactivadores, también generan una buena actividad contra Plasmodium falciparum. Esta es nuestra bibliografía. Les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.